Reciban un cordial saludo. A continuación explicaré el ejercicio número 5 de la unidad 5 de la materia estadística industrial. El problema dice lo siguiente: en una empresa agropecuaria que se dedica a la engorda de bovinos, se está evaluando el impacto del uso de silpaterol y la ingesta de proteína en el aumento de peso diario de los animales. El silpaterol es un aditivo utilizado para promover el crecimiento muscular y aumentar la eficiencia en la conversión de alimentos, mientras que la proteína es esencial para el desarrollo de los animales. Se dispone de un conjunto de datos que incluye el uso de silpalterol en miligramos sobre día, que es la variable X1, la ingesta de proteína en kilogramos sobre día, que es la variable número 2, y el aumento de peso semanal en kilogramos sobre día de 20 bovinos. Con estos datos se pretende realizar un análisis de regresión lineal múltiple para determinar la relación entre el uso de silpalterol, la ingesta de proteína y el aumento de peso semanal de los animales. Así que básicamente comencemos. Aquí está toda la tabla. Y básicamente esta primera columna lo que hace es medir, por así decirlo, la relación directa entre la variable x1 y la variable dependiente, que en este caso es la variable y que es el aumento de peso semanal. Así que simplemente tenemos que multiplicar a X por Y, X1 por Y. Y también deslizar hacia abajo. Y seguir con la siguiente parte, que también es lo mismo, solo que ahora mide la relación entre la variable dependiente e independiente número 2 y la variable dependiente. Así que pues haremos lo mismo. X2 por Y. La siguiente, que es X1 por X2, es la que mide cómo interactúan las variables entre sí, ¿no? Las dos variables independientes. Así que también hay que hacer lo mismo. Simplemente multiplicamos. Después, x1 elevado al cuadrado. Básicamente esta variable lo que hace es mide la variación interna de x1. Así que hay que simplemente elevar x1 al cuadrado. Como ya se imaginarán, esta otra pues lo que hace es medir la variación interna de x2, que es la variable independiente número 2. Esta la dejaremos pendiente y continuaremos con esta parte en donde simplemente debemos de hacer la sumatoria de cada una de las columnas correspondientes, que es la suma de la columna x1, la suma de la columna x2, la suma de la columna de la variable dependiente, perdón, el producto entre la variable independiente 1 y la variable dependiente. Lo mismo, pero ahora con la variable independiente 2 y la variable dependiente. Ahora el producto entre ambas variables independientes, que es x1 y x2. Ahora la que mide la variación interna de la variable independiente número 1, que es x1. La suma de la variación interna de la variable independiente número 2, que es x2. El número total de datos, que es con la función contar. K, que no es más que, de hecho aquí está el apunte, que no es más que el número de variables independientes, que en este caso solo tenemos dos variables independientes, y el promedio de Y, de la variable dependiente. Ajá, de la variable dependiente dije, ¿no? Y si no, corrijo. Y listo. Ahora bien, ahora espero recuerden sus clases de álgebra lineal porque las vamos a ocupar con el método Gauss-Jordan. Entonces,
Primero vamos a acomodar el problema, que es este orden que tenemos acá, en donde primero va n. Entonces recordemos dónde está n. Aquí está n. Después sigue esta otra parte, beta 1 por x1. Entonces buscamos x1. La sumatoria de todas aquí es esta. Posteriormente hacemos lo mismo con x2. Y y subíndice i no es más que las sumatorias de todas las y's. Posteriormente x1 de nuevo. Después x1 elevado al cuadrado, que es esta. Después toca el producto entre x1 y x2, que es esta otra parte. Después queda y por x, que es este. En esta parte va x2. Después va x1 por x2, que es esta parte. Después en este cuadro va x2 elevado al cuadrado. Y finalmente va x2 por y. Y listo. Ahora sí, podemos continuar. Bueno, ahora sí, ya que tenemos en orden la matriz, podemos continuar con el método Gauss-Jordan, que si no recuerdan, se basa en operaciones elementales por filas. ¿Que son operaciones elementales por fila? Son la suma, la resta, la multiplicación o intercambiar filas, ¿no? Entonces, con el objetivo de transformar la matriz aumentada del sistema en su forma reducida por renglones, o sea, su matriz identidad. Si no entendieron, a continuación van a entender. Lo primero que tenemos que hacer es dividir la primera fila sobre 20. ¿Y por qué sobre 20? Porque así nos va a dar uno. Y con eso podremos eliminar los demás, los demás términos de esa columna, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la siguiente fila, que aquí es donde empieza lo bueno. Básicamente lo que necesitamos es multiplicar esta fila por el negativo de este término. Y este término lo tenemos que fijar. Lo fijamos con el símbolo de pesos. Y a esto le tenemos que sumar el mismo, ese mismo término y arrastrar hacia la derecha. Vamos a hacer lo mismo con el otro, así que solo voy a copiar y pegar para que sea un poco más rápido. Es hacer lo mismo. Es los dos bajarlas y continuar. Bueno, ahora como les seguía diciendo, lo que tenemos que hacer es dividir esta fila, toda esta fila, sobre este dato y fijar ese último dato, ese último número. Y de igual forma arrastrar hacia la derecha. Y bien, aquí voy a repetir todo. Sé que así voy a tardar un poco más, pero es para que se vea un poco más visual, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, bien, ahora ¿qué hay que hacer? Con este término debemos de anular estos otros términos de esta columna, ¿no? O sea, con multiplicación de esta fila hay que eliminar esos dos términos. Entonces, pues vamos a ello. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, sabemos que esto vamos a tener que multiplicar esta columna por el negativo de esto, que es el número que hay que volver a fijar, y que hay que sumarle esta columna. Ah, aquí hubo un error.
fue este. Se me olvidó ese paréntesis. Entonces, de igual forma, deslizamos hacia la derecha y creo que hubo un problema. No sé qué número fijó. Fijó un número que no era. Por eso, una disculpa. Sí, fue eso. Una disculpa. Por alguna razón se puso 370 en vez de 37 y ese fue el error. Pero bueno, continuemos. Les digo que es un poco más fácil copiar y pegar la fórmula para que tardemos menos, ¿no? De igual forma arrastramos hacia la derecha y bien, ya logramos eliminar esos términos. Ahora lo que falta, pues como ya lo habrán intuido, es dividir esto sobre este valor constante y esto a su vez fijarlo y arrastrar hacia la derecha. Y ahora bien, vamos a volver a pasar los mismos datos para que sea menos confuso. Pero eso está de más. O sea, si pueden reducir esta operación, adelante. Menos trabajo para ustedes. Pero pues yo solo lo quiero hacer por temas didácticos. Entonces, bien, volvemos a repetir esto. Y ahora hacer una multiplicación entre filas para pues eliminar esos términos. Entonces, ¿cómo sería? Sería que tenemos que multiplicar este renglón por la parte negativa de este número. Cerramos, ahí no pude cerrar, así sí cerré paréntesis, pero hay que fijar. Y a esto hay que sumarle pues tu número correspondiente a esa fila. Y ya saben, les recomiendo mucho copiar y pegar. Y aquí ya simplemente, aquí, de hecho aquí hubo un problema. Ah, no, no, sí, olvídenlo. ¿O no? Algo así. Realmente es el mismo resultado, pero no estaba bien puesto, por así decirlo. Entonces aquí simplemente deslizamos hacia abajo y listo. Y ahora sí, ya tenemos nuestra matriz identidad como pueden observar, siendo que el primer término corresponde al coeficiente A, siendo que el segundo término es el coeficiente B, que va acompañado de la variable independiente x1, y el último coeficiente que acompaña a la variable x2. Entonces, básicamente este es nuestro modelo de una regresión lineal con nuestros datos, pero aún faltan algo de cosas. Pero por el momento continuamos llenando la tabla, en donde tenemos que establecer la función, en donde sabemos que es igual a suma este valor por el producto entre el coeficiente b y la variable independiente 1, que por cierto hay que empezar a fijar los coeficientes, que son esto y esto. Y finalmente el coeficiente b subíndice 2 por la variable x2. Recordando que hay que fijar estos valores.
Ahora es la diferencia entre el pronóstico, voy a ponerle, bueno, no puedo ponerle zoom en este momento, menos el promedio de nuestra variable dependiente, en donde también hay que volver a fijar este valor y todo eso elevado al cuadrado. Deslizamos y ponemos un poco más de zoom. Creo que fue demasiado, pero bueno. Después, la diferencia entre nuestra variable independiente y el pronóstico. Y eso elevado al cuadrado. Y pues y finalmente nuestra variable independiente menos su promedio. Y eso elevado al cuadrado también. Bien. Ahora finalmente nos queda realizar nuestro ANOVA. Y nuestro ANOVA dice lo siguiente. Primero hay que ponerle los grados de libertad, ¿no? Que en este caso la regresión es 1 y recordemos que n es 20, k es 2 porque son el número de variables independientes, entonces son 18, 17. Y en cuanto a la suma de cuadrados, tenemos que sumar esta otra parte. Hay que darle en suma e irnos a aquí. Es, es esta. Esta es la suma de cuadrados. Hay que también sumar la suma de cuadrados del error, que no es más que la diferencia del pronóstico con el valor real, y realizar una suma entre este valor y este otro. Deslizar de igual forma hacia la derecha. Y esto no es más que la división entre la suma del cuadrado del error y los grados de libertad. Duplicamos. Bien, y esto no es más que, el valor f no es más que la división entre el cuadrado medio de la regresión y el cuadrado medio del error. Y el valor crítico se consigue con la función es distri.f.sd, que es con nuestro f valor con los grados de libertad que son 2 y 17. Aquí, por cierto, cometí un gravísimo error que estamos a tiempo de corregirlo. Listo. Sí, fue un error muy grande, pero por eso también se hacen las relaciones entre las funciones, ¿no? Los grados de libertad son 2 porque son las variables independientes. Entonces, ya casi terminamos. Eso significa que sí son significativas nuestro modelo y que sí pueden interpretar, explicar en cierto grado la variable dependiente. Entonces, eso quiere decir. En cuanto al coeficiente de correlación, tenemos que es la división entre la suma del cuadrado de la regresión, que es esto, sobre la suma del cuadrado del total. Y eso multiplicado por 100. Listo. Está bien, recordemos que debe de estar entre 100 y 0. Entonces, si les da un valor diferente, está mal. Esta fórmula es un poquito más difícil, así que la verdad la tengo fijada. Y que creo que me dio un error, pero no se preocupen. Aquí está. Listo. Entonces, es esto. Es la suma del cuadrado total, que es esta parte, dividirlo sobre n-1, que recordando n está acá. Y a su vez a eso le vamos a sumar el cuadrado medio del error, que es esto.
Y todo esto se va a dividir sobre la suma del cuadrado total, que ya lo teníamos acá, sobre n-1, que ya quedamos que n es 20, y a su vez ser multiplicado por 100, para conseguir r cuadrada ajustada, ¿no? Y finalmente vamos a hacerlo con Excel, con los datos de Excel. Bueno, con la función de datos, análisis de datos. Aquí vámonos a buscar regresión. Aquí está. Le damos. Nos pide el input de de la variable dependiente, que en este caso es y. De las variables independientes, que son estas. Si mal no recuerdo si se hacían así. Y creo que nada más. Le damos en avanzar y listo. Aquí están. Aquí están nuestros resultados, el número de observaciones, nuestra R cuadrada ajustada, que vamos a ver si coinciden. Efectivamente coinciden. Son las mismas. Y en cuanto a la nova, tenemos los mismos resultados, como pueden apreciar. Y pues obviamente el modelo también es el mismo. Esos son los coeficientes obtenidos manualmente. Y estos son los coeficientes obtenidos a partir del Excel. Haré un pequeño corte para explicar la parte final en Minitab. Una vez que ya estamos acá en Minitab, nos dirigimos a estadística, a regresión, a ajustar modelo de regresión, a poner la variable de respuesta que en este caso es y, modelos predictivos continuos, que son estas dos variables. Les digo que aquí pueden cambiar el nivel de confianza. Va a ser la bilateral, límite inferior, límite superior, transformación Box-Cox, que es para transformar datos no normales y analizarlos como si fueran datos normales, que para eso existen pruebas de normalidad como la Shapiro-Wills, la Kolmogorov-Smirnov y otra, ¿no? Que son tres las principales, pero ese es otro tema. Aquí les recomiendo siempre poner la gráfica de efectos estandarizados de Pareto y dar a aceptar. Y finalmente tenemos aquí la ecuación. También tenemos la R cuadrada ajustada. Y algo que sí es muy superior es Minitab, es en el ANOVA, ¿no? Es una ANOVA un poquito más detallado, en donde te da qué tanto, qué tan significativo es la variable x1 y la variable x2 con un pi-value, ¿no? Pero por eso y también aquí les da un diagnóstico de observaciones poco comunes. Y esto quiere decir que están muy alejadas del modelo, ¿no? Y que deberían de analizarse o inclusive excluirse para un siguiente análisis. Y aquí es donde les digo que si ustedes no llegan a saber interpretar esta parte, pues no se preocupen, porque aquí tenemos el diagrama de Pareto de efectos estandarizados, el cual en este caso nos dice que la variable que sí es influyente es la A y la variable B no es significativa. Esto es todo. Nos vemos en el próximo ejercicio.